pero le comentaba que me llamaba la atención que había errores a lo mejor medio pavos, como por ejemplo que faltaba la configuración de una interfaz y a lo mejor no funcionaba justamente o no levantaba por eso, ¿no? Claro, como lo más básico. Sí, sí, justamente eso le decía. Hola Alan, buenas tardes. Luciano, Virginia, buenas tardes. Luciano, buenas tardes. Buenas tardes. Leonardo, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo va? Por las dudas soy Lucio. Yo siempre se confunden. ¿Cómo? No, que por las dudas soy Lucio, no Luciano. Ah, Lucio. Sí, Bueno, Lucho puede ser la sí, contracción de Luciano o de Lucio. sí, me pasa seguido que me dicen Luciano. Yo como, digamos, por ahí decirte Lucho es medio confianzudo, entonces lo transformé a un nombre y Está bien. Lucio, entonces. Bueno, si les parece, vamos a esperar un minutito más. Me voy a buscar un vaso de agua y vengo y ya comenzamos. Fernando, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo va? ¿Se escucha? Bien. Sí, sí. Iván, buenas tardes. Hola, profe. Bueno, vamos a comenzar entonces hoy con el tema que iniciaron en la clase pasada con José, que era OSPF, el protocolo de estándar abierto de enrutamiento automático, OSPF versión 2 y de área única. Con José habían estado viendo, inclusive, hasta me dijo cómo se configura básicamente el router. A ver, lo que vamos a ver en este capítulo son la configuración de la identificación del router, la configuración de router de redes punto a punto, OSPF, de redes OSPF, pero de acceso múltiple, que son cuando, por ejemplo, todos los routers están conectados contra un switch. La modificación de
OSPF para cambiar el funcionamiento, para que tome, por ejemplo, para que adopte automáticamente otra ruta o preferentemente alguna otra ruta. Después la configuración de una ruta predeterminada y la propagación a través de OSPF en uno de los, o sea, la configuración en uno de los routers de una ruta predeterminada. Y a su vez la propagación de esa ruta a través de OSPF para el resto de los routers. Y la verificación, cuáles son los comandos de verificación de la implementación del protocolo OSPF. Entiendo que con José, bueno, ya estuvieron viendo esta topología y estuvieron trabajando con esa topología y la configuración básica de cómo se configura básicamente el protocolo OSPF en un router. La instancia, la sincronización, bueno, de la base de datos, cómo se elige la ruta, cómo se selecciona el ID del router, o sea, la identificación del router, y demás, para llegar también con las redes punto a punto, o sea, una vez que ustedes habilitan la instancia de OSPF en un router, bueno, cómo se declaran las networks con la máscara wildcard. Esto lo estuvieron viendo con José, ¿no es cierto? Inclusive me decía que hicieron un packet tracer. ¿Sí? Bien. Bueno, este es el formato típico. Las interfaces pasivas también, pasivar aquellas interfaces que no necesitan que la información de ruteo pase por sus enlaces. Entonces eso es muy importante para disminuir, digamos, el uso de la interfaz, de las interfaces y del enrutamiento de los paquetes de datos que van por el enlace, de manera de no mandar datos que no van a ser utilizados por nadie, ¿no es cierto? Y después con el Show IP Protocols verificar cuáles son las interfaces, por ejemplo, en este caso, qué interfaces están activas, qué interfaces están como pasivas y todo el resto de la configuración. Eso después lo vamos a revisar en cada instancia que hagamos, como para verificar el estado del OSPF, de la instancia OSPF que hemos habilitado. Las redes punto a punto, y bueno, y este es el packet tracer que han hecho. Ahora vamos, en el caso anterior vieron cómo se configuraban las redes punto a punto, o sea que ustedes, por ejemplo, habilitaban primero las, como dice acá, perdón, ¿dónde estaba? Bueno. Habilitaban en los puertos, cuando, por ejemplo, es una red del tipo Ethernet, pueden decir, ustedes pueden configurar una interfaz como si fuera punto a punto. Por defecto, cuando detecta que la interfaz es Ethernet, no la acepta como una red punto a punto, pero podemos considerarla como, podemos configurarla como si fuera una red punto a punto, porque por defecto la Gigabit Ethernet la va a tomar como una punto multipunto. Bien, y ahora justamente vamos a ver qué pasa en este tipo de redes, donde yo tengo los routers que están
unidos a través de su interfaz Gigabit Ethernet o Fast Ethernet o 10 Giga Ethernet contra un switch, donde se ven todos con todos, pero, y entonces, bueno, ¿cómo hace el protocolo para saber a qué interfaz tiene que mandar cada uno de los paquetes? Esta es lo que se denomina una red multiacceso, porque en realidad todos esos routers pueden acceder a todos y tienen una infraestructura común, digamos, pasan por este switch, pero es un tipo de red que se le denomina de broadcast, porque en realidad cuando yo mando, si yo no digo exactamente a cuál de las interfaces voy a ir, cuando pongo un paquete en una interfaz Ethernet, puede ser que se esté mandando o se estén enviando por ejemplo, todo lo que es por broadcast, que es justamente, en realidad no tanto porque, bueno, es multicast, pero en general cuando sale un broadcast va a todos los dispositivos en particular. Los paquetes, ustedes recuerdan que los paquetes de enrutamiento, en este caso de OSPF, se envían a través de direcciones multicast 224.0.0.5 y .6, dependiendo si es digamos, un paquete de envío o si es un paquete de acknowledge. Bueno, en general vamos a utilizar la topología de acceso múltiple, no de 4, sino de 3 routers, como se ven acá. Vamos a ver, en general, 3 routers interconectados entre sí a través de sus interfaces Giga, con una dirección de red 192.168.1.0/24. Entonces tenemos el punto 1 es el router 1, el punto 2 es el router 2 y el punto 3 es el router 3. Debido a que las redes están conectadas a través de una red de acceso múltiple, digamos, estos se llaman redes de acceso múltiple porque es como una red de Ethernet, es una red de Ethernet en realidad, OSPF. Entonces, ¿qué pasa cuando OSPF empieza a mandar los paquetes de estado de enlace? Tengo entonces una cantidad por cada uno de los routers que envía un paquete de información de estado de enlace, le van a llegar a todo el resto de los routers y todo el resto de los routers van a contestar a ese router y así sucesivamente. Entonces, puede llegar a haber una cantidad de paquetes de estado de enlace muy importante en la red. Entonces, para organizar esta red de una forma más eficiente, entonces se selecciona un router como router designado o DR y un router designado de backup. Esos routers son los encargados de colectar todos los paquetes de estado de enlace y enviarlos como una información, como un bloque de información única, como una base de datos de información única a el resto de los routers que no son ni el DR ni el BDR. Para la selección del DR y del BDR lo hacemos a partir del router ID. Del router ID más alto va a ser el DR y el router ID más que le sigue, digamos, en dirección, o sea, el ID, ustedes saben que es una dirección IP que se pone así de forma aleatoria, que es para darle nombre al router. Entonces, el que tiene el más alto es el DR y el que tiene el que le sigue al más alto es el BDR. Y los demás routers son Drother o otros. Router Other, por eso es Drother. No, perdón, Drother es de router designado otro. O Drother, DR, Other, en inglés. Bueno, entonces acá seleccionamos el DR, es el R3,
con una dirección 3.3.3.3 y el BDR es el 2.2.2.2, el que le sigue. Entonces, en las redes multiacceso hay una selección de un router como designado y un designado de backup. El designado es el responsable de recolectar y distribuir los paquetes de estado de enlace enviados y recibidos. El DR usa la dirección IPv4 multicast, como les decía, los paquetes se envían esa base de datos de información se envían a través de la dirección multicast 224.0.0.5 que está destinada a todos los routers OSPF. Como también elegimos un designado de backup, en caso de que el designado falle, el BDR escucha también pasivamente y mantiene una relación con todos los routers. Si el DR deja de producir paquetes, hello, el BDR verifica que chequea que el DR no produce paquetes hello cada 10 segundos aproximadamente, el BDR se asciende a sí mismo como DR y hay una selección de otro BDR. Como les decía, todos los demás routers se convierten en DR other o otros DR, que no es. Son routers que no son ni designado de backup. Los Drother, vamos a decirles así a partir de ahora, utilizan la dirección de acceso múltiple 224.0.0.6 para enviar paquetes OSPF al DR y al BDR. Entonces recuerden que utiliza una dirección de multicast 224.0.0.6, los Drother envían al DR y al BDR y el DR y el BDR envían paquetes, o en realidad el DR es el único que envía paquetes con la 224.0.0.5. Solo DR y BDR escuchan los paquetes que provienen de las direcciones de origen 224.0.0, con dirección de destino 224.0.0.6. Entonces, para comprobar las funciones si son router designados, si son Drother o cómo son, utilizamos el comando show IP o SPF interface y ponemos obviamente el valor de la interfase. Porque si no nos mostraría todas, podemos poner interface y ver todo el listado de direcciones. Pero ponemos una y entonces, bueno, tiene su dirección IP, área y demás datos. Como es una gigabit, el network type es una broadcast por defecto, a menos que le digamos que sea una dirección punto a punto. Y entonces nos dice que este router R1 está en estado Drother, tiene una prioridad por defecto de 1, que vamos a ver más adelante para qué vamos a utilizar esa prioridad. La información de quién es el router designado, con qué interfaz, y quién es el router designado de backup, con qué interfaz. Y después nos informa que tiene dos vecinos, y sus vecinos son el neighbor, o el vecino con ID 2.2.2, que es el backup, el router designado de backup, y el router designado con su ID correspondiente. Bien. Cuando vemos al router R2, recordemos que estamos viendo la información de esta configuración. Cuando vemos R1 es el Drother, R2 es el router designado de backup. Y también nos muestra su información de, este es R3, este es R2. La Gigabit Ethernet está como en estado BDR y da la información de quién es el router designado y el router designado de backup. Y está mostrando las adyacencias con sus vecinos, quiénes son sus vecinos, e informa el estado del vecino, si es designado, si es un Drother, no dice nada. Y
R3, que es el router designado, como vemos, el router ID está puesto, es la parte de las primeras líneas de información. R3, y está mostrando R3, y debería decir, fíjense acá, yo les estaba diciendo que es 2, pero no. Este es el 3. A ver, en el anterior, claro, está tomado mal. Ojo, acá debería decir R3 es el designado y tiene dirección, tiene como ID el 3.3.3.3. ¿Vieron esto? ¿Sí, chicos? Bien, entonces, nuevamente, fíjense que por cada uno, por más que sepa la interfaz, que es el router, es el designado, no importa si es el designado, si es el backup, si es un drawer, siempre en estas dos líneas da la información de quién es el designado y quién es el designado de backup. Y después, más abajo, hay alguna parte que está omitida acá, y más abajo muestra las adyacencias con sus vecinos. Y indica qué tipo de selección o qué tipo de router es el vecino, si es que tiene alguna función de designado o de designado de backup dentro de la red. Bien. Entonces, bueno, para verificar las adyacencias, fíjense que antes usábamos UIP o SPF Interface, y ahora vamos a verificar cómo son las adyacencias con los vecinos. Ustedes saben que OSPF utiliza justamente los paquetes de Hello para verificar, para establecer las adyacencias, y no solo para eso, sino también, o sea, para establecer las adyacencias con los vecinos, sino también para saber el estado de quiénes son sus vecinos y de cómo es la red del vecino. Entonces, vamos a utilizar el comando showip o SPF neighbor, y podemos tener algunos de estos estados. Estos son los 4 estados que se pueden tener contra los routers vecinos. Cuando ponemos el comando showip o SPF neighbor, que nos da un listado bastante reducido y por puerta de quiénes son los vecinos. Entonces, puede estar en estado full o en estado two-way. En general, cuando está establecida la adyacencia, está en estado full. Pero voy a tener full drawer, este es un router DR o BDR que está completamente adyacente con un router que no es ni DR ni BDR. Entonces nos va a decir que está en adyacencia con está full y está con un drawer. O sea, nos está declarando que el vecino es un drawer. Estos dos vecinos intercambian paquetes de Hello, actualizaciones, consultas, respuestas y acuses de recibo. Después vamos a tener un full BDR y un full DR. Bueno, en este caso, espérenme que lo voy a corregir ya, porque no me di cuenta. Ahí está. Bueno, a ver, ¿quién está mandando mensaje en redes? Bueno, entonces podemos tener con full DR cuando el router está adyacente con un vecino que es un DR. Estos dos, a ver, hay un alumno que está esperando el mismo. Un segundito. Luis. Hola, buenas tardes, Luis, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces cuando estamos en adyacencia con un DR, nos va a indicar el showip o SPF neighbor que este router está intercambiando paquetes de Hello con un DR. Actualizaciones, consultas, respuestas y acuses de recibo.
El full BDR, obviamente, el router con el router que estamos evaluando es adyacente con su vecino, que es un BDR, y intercambian paquetes de hello, actualizaciones, consultas, respuestas y acuse de recibo. Y en el caso de que el router esté en una red del tipo de acceso múltiple, como es la que nosotros estamos viendo, o sea que todos los routers, por ejemplo, están conectados a un switch, el estado que va a mostrar es two-way, y ese es el único caso que el router está en estado two-way. En realidad es un router que no es un DR o un BDR, o sea, nosotros tenemos en una conformación de red de acceso múltiple un DR y un BDR, pero podemos tener uno o más routers que son Drother. Entonces, todos esos Drothers entre sí no van a verse como vecinos en estado full, sino van a verse en estado two-way. Y van a tener relación a través de los paquetes de hello solamente con otros Drother. Y en ese caso es el único caso donde en el estado va a aparecer este two-way. Entonces, el estado normal de un router o SPF suele ser full. Si un router está en otro estado que no sea full, existen problemas en la formación de adyacencias. La única excepción a esto es el estado two-way entre, por ejemplo, dos routers Drother, que es normal en una red multiacceso. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso, R2 era el router de backup, el designado de backup. Entonces, tiene adyacencia con un Drother, que es el router 1, fíjense, acá nos dice full Drother, y con el router, que es el designado full DR. ¿Cómo se hace el proceso de selección del router como DR o como BDR? En realidad, esta selección depende, tiene algunos criterios, pero después vamos a ver cómo hacen para seleccionarse, porque inmediatamente, porque bueno, esta selección va a cambiar dependiendo de cómo les carguemos, o sea, en la secuencia de que carguemos los comandos, y por otro lado, en la secuencia que los routers se están viendo con paquetes de hello permanentemente entre sí. Entonces, ¿cómo hace para seleccionarse como DR o como BDR? Entonces, se hace según los siguientes criterios en orden secuencial. Primero, los routers de la red seleccionan como DR al router con la prioridad de interfaz más alta. Recuerden que lo que yo les había dicho, esta prioridad. Este comando, que todavía no sabemos cómo cargárselo, pero en principio lo van a seleccionar en función de esa prioridad. La más alta, obviamente, va a corresponder al router DR, y a la más alta que le sigue, o sea, la anterior a la más alta, es el BDR. La prioridad puede configurarse para que sea cualquier número entre 0 y 255. Si el valor de la prioridad se establece en 0, yo puedo ponerle al router o a la puerta una prioridad 0, y eso significa que esa interfaz no se puede elegir nunca como DR ni como BDR, o sea, va a ser siempre Drother. Y eso es útil, por ejemplo, para aquellos routers que nosotros conocemos dentro de la red, que tiene poca memoria, o que es un router medio un backup, no un backup, pero sí un router chiquito, que no tiene demasiadas funcionalidades, que no tiene mucha memoria, que el procesador es medio viejo. Entonces hay algunos routers que yo le voy a poner prioridad en 0 para que nunca sean elegidos como DR o como BDR. La prioridad predeterminada de las interfaces es siempre 1 por defecto.
Entonces, si las prioridades son todas iguales, se elige al router con el valor de ID más alto como DR, y el segundo más alto es el BDR. El proceso de elección tiene lugar cuando el primer router con una interfaz habilitada para OSPF está activo en la red. Si no terminaron de arrancar todos los routers en la red multiacceso, es posible que un router con un ID más bajo se convierta en DR. Por eso les decía, todo depende de que en el momento en que verifican o que ven el DR y el BDR, esperen que le contesto. El DR o el BDR, entonces va a depender de la evaluación que hagan en ese momento. La adición de un router nuevo no va a iniciar un nuevo proceso de elección. O sea, si yo pongo un router nuevo que tiene un ID más alto que todos los que tengo ya establecidos, no va a haber un nuevo proceso de selección a menos que el DR que actualmente está tenga algún problema y entonces haya un nuevo proceso de selección. Pero adicionando un router nuevo, el router nuevo va a tomar el DR y el BDR que estén en servicio, que estén operativos en el momento en que se adiciona ese nuevo router, por más que tenga un ID muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se elige el DR, permanece como tal hasta que se produce una de las siguientes situaciones. El DR falla, o sea, desaparece el DR de la red, entonces, o el proceso OSPF en el DR falla o se detiene, o la interfaz multiacceso en el DDR falla o se apaga. Entonces, recién ahí el BDR se asciende automáticamente a DR, y esto ocurre así incluso si se agrega, como les decía antes, un router que tiene una prioridad o router ID más alta. Como el BDR es el que se asciende automáticamente, en ese caso que tenga un router con una prioridad, un router ID más alto, se promueve a BDR y, bueno, cuando se produzca en algún momento, a lo mejor llega a ser el DR ese router que tiene un valor de ID muy alto. ¿Mm? ¿Se entendió esto más o menos? La selección del DR y BDR. Sí. Bien. Cuando también podemos configurarle a las puertas que participan en OSPF una prioridad para poner el router en esa puerta como DR o BDR. Si las prioridades de interfaz son todas iguales en todos los routers, se elige al router DR o BDR a partir del ID más alto como DR. Si en vez de depender del router ID, muchas veces es más fácil controlar la elección mediante el establecimiento de prioridades sobre las interfaces que participan en una instancia OSPF. Esperen que hay alguien más que está queriendo entrar. Ahí está. Buenas tardes, Gabriel. Hola. Bueno, entonces, para establecer una prioridad en una interfaz, tengo que poner en la interfaz el comando IP OSPF priority y darle un valor que va a ir entre 0 y 255. Obviamente, si le pongo prioridad 255 va a ser la más alta. Si le pongo 0, como les dije antes, si le pongo prioridad 0, esa puerta router o ese router no va a ser nunca elegible como DR o BDR. Y el valor 1 es el valor por defecto que tienen todos los routers sobre la puerta, de prioridad sobre las puertas OSPF. Entonces, ¿cómo hago para, una vez
que yo configuré todos los routers, digo, bueno, yo quiero que este router al cual le puse en realidad la prioridad 255 y que no está siendo seleccionado como DR, bueno, cambie la información que le está pasando a todo el resto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cargo la prioridad sobre la interfaz y después voy a hacer clear IP OSPF process en todos los routers para que se restablezca el proceso OSPF. Obviamente, primero clareo el que quiero que sea DR, después le hago un clear, o sea, pongo este comando en el que quiero que sea BDR y después en todo el resto de los drother también, para que se establezcan en el orden, o sea, obviamente cuando le hago un clear IP OSPF process, los procesos OSPF se recalculan nuevamente y se cortan las vecindades y se vuelven a establecer en función de la nueva información. Bueno, vamos a hacer ahora el Packet Tracer 2311 para examinar los roles del DR y el BDR y ver un poco cómo cambian los roles cuando hay un cambio en la red. Vamos a modificar la prioridad y después vamos a verificar que los routers, bueno, están cumpliendo los roles deseados. Son ahora las 14:38, 14:38, 48, 14:52 nos volvemos a encontrar. No nos volvemos a encontrar. Hagan el Packet Tracer y verifiquen lo que les está pidiendo, por favor. El Packet Tracer es el 2311. Perfecto. ¿Vamos a seguir entonces o seguimos? Bien. Sí, por mí también. Tienen que voy a proyectar. Bueno, entonces vamos a ver ahora algunas modificaciones de OSPF de área única. Y más que nada me refiero con algunas modificaciones, o sea, cómo hacer, ustedes saben que OSPF es un protocolo de enrutamiento dinámico que selecciona la mejor ruta en función de un costo que calcula con el ancho de banda. Entonces, en función de eso, bueno, yo tendría, y depende de cómo sea la red, pero a lo mejor algunas veces una prioridad, una cierta prioridad, un cierto preferencia por una ruta sobre otra. ¿Cómo calcula
Entonces veamos cómo calcula la métrica, o sea, cómo calcula ese costo el OSPF. Como dice acá, utiliza el costo como métrica. Un costo más bajo indica un mejor camino. Cuanto mayor es el ancho de banda, menor es el costo. Entonces el costo es ¿qué es lo que hace? ¿Cómo saca el costo? Bueno, es una división entre el ancho de banda de referencia respecto del ancho de banda de la interfaz. Si el ancho de banda de referencia predeterminado es 10 a la 8, o sea, estamos hablando de una interfaz Fast Ethernet sobre el ancho de banda de la interfaz en bits por segundo, que puede ser o una Fast Ethernet o una gigabit o una 10 giga, y entonces, bueno, este costo va a tener diferentes valores. Debido a que este valor de referencia, debido a que el costo va a ser un número entero en realidad, las interfaces Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet tienen el mismo costo, porque en realidad cuando yo pongo acá 1 giga o 10 giga, este valor me da menor que 1. Entonces, para corregir esta situación, tengo que hacer lo siguiente. Cambiar este valor de ancho de banda predeterminado con el comando autocost reference bandwidth en cada router, en cada puerta giga o en cada puerta 10 giga. O la otra opción es establecer manualmente el valor del costo por cada puerta con el comando IP OSPF cost en las interfaces giga y 10 giga. Entonces, fíjense que si yo uso esta fórmula con el valor de referencia predeterminado, me queda que el 10 giga me da 0.01 esa división, pero como dijimos, el costo tiene que ser un valor entero. Entonces lo asimila a un 1. El Gigabit Ethernet me da 0,1, también lo asimila a un 1, y Fast Ethernet es sí propiamente un 1. Y Ethernet común 10 mega es 10. Entonces, acá tenemos 10 giga y Fast Ethernet que no está haciendo ninguna diferencia y todos son un costo de 1. Entonces yo no en este caso estaría, si la selección de la ruta lo está haciendo a través de una Fast Ethernet o no estaría importando en este caso si la velocidad de ese enlace es más alta o no. No estoy haciendo ningún tipo de diferencia. Entonces, lo mejor, por otro lado también, el cambio de ancho de banda de referencia en realidad no afecta la capacidad de ancho de banda del enlace. Es solamente una afectación en este cálculo para la obtención de este valor, de un valor del costo. Entonces, si yo tengo para seleccionar 3 rutas diferentes, no habría diferencia entre estas 3. Serían como todas iguales, pero sin embargo mandar un paquete en una interfaz de 10 gigabit debería ser el más, digamos, el enlace que debería seleccionar y no tener a los 3 por igual. Entonces, para ajustar esa referencia, para que el costo me dé en función de la realidad, de cuál es el ancho de banda real del enlace, entonces podría hacerlo a través del comando puesto sobre la puerta autocost reference bandwidth. Y se expresa, ese ancho de banda está expresado en megabits. Entonces, lo tengo que hacer en cada router en el dominio OSPF, en cada puerta que sea distinta de Fast Ethernet, y para volver al ancho de banda de referencia predeterminado, ponemos autocost reference bandwidth 100, que sería el caso de el costo en 10 a la 8. Si tengo, en el caso de que tengo un enlace de 1 giga,
este autocost reference bandwidth tendría que poner 1000 y en el caso de 10 GB tendría que poner 10.000 porque el número que está puesto, el número que tengo que incluir acá, está expresado en megabits por segundo. Otra opción, como decíamos antes, es cambiar directamente el costo en un valor específico mediante el comando IP o SPF cost, donde yo fuerzo el costo o no lo dejo a que lo calcule el OSPF, sino que estoy forzando un costo y poner el costo en 1 para los enlaces de 10 GB, el costo en 10 para los enlaces de GB y el costo en 100 para los enlaces de Fast Ethernet, por ejemplo. Entonces, en este caso, el costo lo hemos tomado para 10 gigabits, o sea, esto es 10, 3, 6, 9, 10, en vez de ser 10 a la 8, es 10 a la 10, o sea, pusimos el autocost reference bandwidth en 10.000 megabits por segundo. Y entonces se establece una buena relación entre, digamos, se establece una relación cuantificable entre lo que es un enlace de 10 GB, de 1 GB o Fast Ethernet. Bien. Para verificar el costo de OSPF lo puedo hacer a través del Show IP OSPF Interface y ponemos la interfase para ver cuál es el valor de costo que tiene asignado. Entonces, el costo para llegar de una red a otra es el valor acumulado desde un router hasta la red de destino. Por ejemplo, si yo quiero llegar hasta la red que está en la interfaz loopback 0 de R2, tengo que calcular desde R1 el costo entre estos dos, que es 10, más 1 es 11. Y si tuviera, por ejemplo, caído este enlace, no existiera, y para llegar a esta red acá tendría un costo, para la loopback 0 de R3, tendría un costo de 10, más 10, 20, más 1, 21 para llegar hasta la loopback 0 de R3. Obviamente, cuando tengo este enlace, el costo para llegar a la loopback 0 es 10 más 1, 11. Y obviamente este es el camino mejor que va a seleccionar, porque obviamente el que tiene menor costo. Entonces, suponiendo entonces que hicimos el autocost reference bandwidth de 10.000, estos son los costos que quedarían actualmente en esta red. Obviamente, para que esto sea de esta manera, voy a tener que poner este autocost reference bandwidth en esta interfaz, en esta, y así sucesivamente en todas las interfaces Giga, por lo menos, para que el costo sea de 10 en las interfaces de Giga. Y las interfaces loopback tienen siempre un costo predeterminado de 1. Las interfaces loopback que estamos utilizando para simular las redes. Cuando tenemos una red real, tenemos que ajustarlo a lo que es la realidad. Para calcular, entonces, como les decía, el costo de la ruta es lo que vimos antes, y se puede verificar mediante el comando showIPRoute, donde en showIPRoute vemos que hemos aprendido por OSPF en R1 que la red 10.10.2.0, vamos a ver dónde está, 10.10.2.0 está aquí, estamos en R1, 10.10.2.0, lo aprendió por OSPF, se encuentra, este es el valor, recuerdan, de la distancia administrativa, y este es el valor del costo que tiene alcanzar esa red vía el próximo salto, que es la 10.10.1.6, 10.10.1.6, y es la interfaz Gigabit Ethernet del propio router. También podemos hacerlo a través del comando
show hiperroute y preguntar puntualmente por esa ruta y nos dice que la entrada de ruta la conoce vía OSPF instancia 10, tiene una distancia administrativa de 110 y una métrica de 11. Y bueno, tiene también el blog descriptor, también dice acá puntualmente que tiene una métrica de 11 para desde R1 alcanzar la ruta 10.10.2.0, ¿sí? Con lo cual, fíjense que hay muchos comandos que nos indican todos los valores que utiliza OSPF para obtener la información necesaria para poder alcanzar todas las redes. Sí, está todo bien configurado, obviamente, ¿no? Bueno, las razones, por ejemplo, la otra manera es establecer sobre la interfaz un costo puntual. Es posible que como administradores de red deseemos influir sobre la selección de alguna ruta en particular dentro de OSPF, lo que provoca que se seleccionen algunas rutas diferentes de lo que normalmente daría por el cálculo de los costos predeterminados y la acumulación de los costos. Entonces, algunas conexiones de otros proveedores, por ejemplo, routers de otras marcas, que puede ser que no tengan este comando, entonces muchas veces lo que es más seguro es plantear o poner un costo puntual. Este comando sí es más general para el resto de los routers de otras marcas, con lo cual estamos forzando un costo directamente el OSPF no hace el cálculo, sino que toma el costo directamente de la interfaz que tiene configurada. Con el comando sobre la interfaz IP OSPF cost y el número del costo directamente. Podemos cambiarle el costo a una interfaz y a la interfaz loopback, por ejemplo. ¿Qué sucede entonces si el enlace entre R1, a ver si, no. Supongamos entonces que entre R1 y R2, acá le pusimos a la giga 001 un costo de 30 en R1. Volvamos al gráfico. Acá le pusimos entonces un costo de 30, en la loopback pusimos un costo de 10, y dejamos la giga 00 con un costo de 10. Entonces, de pronto se cae este enlace. Vamos a ver. Se cae el enlace entre R1 y R2. Bueno, entonces ahora, para llegar, fíjense, a la 4, que es la 10.1.1.4, para la red 10.1.1.4, o sea, ¿cómo llega R1 a esta red? A esta red, teóricamente, nosotros tenemos esta puerta caída, entonces tendríamos que ir a través de R3. Tenemos acá un costo de 30, acá un costo de 10, sería 30 más 1,40. Vía 10.1.1.13. Acá, ¿por qué pone 50? Porque posiblemente, porque el costo de llegar a la red, perdón, a ver, volvamos al dibujo. ¿Por qué pone 50? Porque en R2 tiene el cálculo de para llegar a esta red, el costo es de 10. Entonces tiene 10, 20, 30, 40 y 50. Vamos a ver en los otros casos, para llegar a la red 8, vía la 13, tiene un valor de 40. La red 8 es esta, entonces teníamos acá un costo de 30 más 10, 40. Lo hace a través de la dirección 10.1.1.13,
Está bien, eso es lo que dice. Y bueno, y así de esa manera, si nosotros cambiamos un costo sobre una interfaz, voy a tener otros valores de costo declarados sobre las interfaces. A ver, a la 10.10.2.0, veamos, tiene un costo de 50. Bueno, en ese caso tiene un costo de 50 siempre y cuando nosotros hayamos cambiado el valor del costo de esta loopback también en un costo de 10. Y si no sería 30, 40 y 1. O sea, eso va a estar en función de cómo hayamos cambiado las configuraciones en cada uno de los routers y los costos que hayamos puesto de forma estática. ¿Sí? Bueno. Los paquetes de hello se transmiten se transmiten a la dirección multicast 224.005 cada 10 segundos. Este es el valor predeterminado del temporizador de los paquetes de hello en redes multiacceso y en redes punto a punto. Los paquetes de hello no se envían en las interfaces configuradas como interfaces pasivas. Recuerden eso. Entonces, los paquetes de hello se envían cada 10 segundos a la dirección multicast 224.005. El intervalo dead, o sea, de muerte sería, es el periodo en el que el router espera recibir paquetes de hello antes de declarar al vecino como inactivo. O sea, todos los routers esperan entonces cada 10 segundos un paquete de hello. Pero puede ser que un router esté inactivo y entonces obviamente por una interfaz no está mandando paquetes de hello. Entonces, ¿por cuánto tiempo espera ese router para dar ese enlace como inactivo? Bueno, justamente se configura este periodo de dead que dice, bueno, lo espero una vez, lo espero 2 veces, lo espero 3 veces. En realidad, el intervalo en Cisco en general se toma como valor predeterminado 4 veces el intervalo de hello. Entonces, si estoy enviando cada 10 segundos un paquete de hello, el intervalo de dead es de 40 segundos en redes de acceso múltiple y en redes punto a punto. En realidad, si en cuanto se cumple el intervalo dead, en cuanto se cumple el intervalo dead, el router da de baja o elimina ese vecino de su base de datos. Con lo cual, bueno, este valor es importante para no tener redes que por ahí se dejan de utilizar o se caen o de alguna manera tienen un problema y ese problema tiene una duración importante en el tiempo. Entonces, para no estar esperando de forma infinita ese paquete de hello, se da de baja esa dirección, porque en realidad pasaría a ser una dirección no alcanzable, a través de ese paquete de hello que no se recibe, y después cuando se vuelva a establecer, se volverá a establecer esa ruta. Pero es muy importante este intervalo de hello y el intervalo de death, porque, bueno, en principio se pueden configurar por interfaz. Yo puedo establecer en aquellas redes, por ejemplo, que sean de menor velocidad o que tengan algún tipo de inconveniente, puedo cambiar el intervalo de hello y obviamente el intervalo de death en consecuencia, y se pueden configurar por interfaz. Lo que sí es importante de saber que los intervalos de OSPF, los intervalos de hello y death, deben coincidir en ambos extremos de un enlace, por ejemplo, de un enlace multipunto o punto a punto, porque porque si no son iguales, no se crea la adyacencia. O sea que la condición para el establecimiento de adyacencia es que los intervalos,
en un enlace punto a punto o en un enlace punto multipunto, los intervalos de hello y dead sean exactamente iguales, porque si no, no se va a establecer la adyacencia. En realidad, esta es una de las cosas que se verifican cuando, por ejemplo, no hay una adyacencia entre dos routers que vemos conectados, por ejemplo, que están punto a punto, y no se establecen, y bueno, un error común es encontrar que los intervalos de hello, que el intervalo de hello ha sido cambiado o el de dead ha sido cambiado y no coinciden en los extremos. ¿Cómo hacemos para verificar esto? Con el Show IP o SPF Interface, en donde ponemos la interfaz correspondiente que queremos evaluar o que queremos observar, y ahí nos dice, fíjense, bueno, en la interfaz nos da toda la información y dice timer intervals configurados, hello en 10 segundos y el dead en 40 segundos. Esto es importante de verificar cuando es todo Cisco, anda todo más o menos, se va acomodando, pero cuando tengo de un lado un router Cisco y del otro lado un router que no es Cisco, entonces es importante todas estas verificaciones o todas estas, por ejemplo, que el intervalo de dead se ponga 4 veces el intervalo de hello, Cisco lo toma de forma automática, pero en algunos casos donde no tengo Cisco, tengo que hacer la declaración de forma puntual. Bueno, cuando aplicamos el comando show IP o SPF neighbor, también podemos ver el dead time. Fíjense que acá lo tenemos. Esto es, en este caso estamos teniendo un enlace de multipunto, o no punto a punto, porque si no tendríamos que tener la información del DR o de BDR. Bueno, el intervalo de dead va descontando desde los 40 segundos y si se actualiza a través del paquete de hello cada 10 segundos, esto no debería llegar nunca a 0. Debería estar entre 40 y 25, una cosa así en unos valores, pero bueno, el valor del tiempo de muerte va en descuento. Y se actualiza cada 10 segundos. Para cambiar los temporizadores, podemos poner sobre las puertas los comandos IP o SPF hello interval en X cantidad de segundos y declarar también el dead interval en X cantidad de segundos. Los intervalos de hello y dead en general predeterminados de 10 y 40 se basan en prácticas recomendadas y solo aquellos administradores que tienen mucha práctica sobre el protocolo SPF deberían alterarlo o para ocasiones excepcionales. Con los comandos no IP o SPF hello interval y no IP o SPF dead interval restablecemos los valores esos comandos a los valores predeterminados. Por ejemplo, el intervalo, supónganse que cambiamos el intervalo de hello en la interfaz giga 00 contra R2 en R1, cambiamos el hello a 5 y el dead a 20, entonces fíjense que inmediatamente perdemos la vecindad con R2. Y entonces si hacemos un show IP o SPF neighbor, vemos que no está establecida la vecindad con R2 porque hemos cambiado de un extremo los valores de hello y dead, que son requisitos para el establecimiento de la vecindad. Son requisitos que sean iguales en los dos extremos cuando tenemos para establecer la vecindad entre dos routers. Bueno. Veamos entonces ahora, vamos a hacer la
práctica, perdón, 2411 es un packet tracer, son las 15:19, vamos a modificar el valor del costo y de los temporizadores. Vamos a tomar hasta las 15, son y 19, creo que con 11 minutos más o menos podemos llegar a hacer algo, a las 15, 30 o 31, entren a este packet tracer, cambien el ancho de banda de referencia, modifiquen el valor del costo de OSPF, como les indica en las... no, podemos tomar 15 minutos, o sea que a las 42, 44, nos volvemos 15:44, nos volvemos 15:34, perdón, nos volvemos a encontrar y hagan esto como para ver cómo se van modificando de acuerdo al costo, qué es lo que pasa en la red, cómo se caen las interfaces y cómo opera básicamente OSPF dentro de las redes. 15:44, 15:45 nos volvemos a ver. Bueno, yo me quedo por acá, obviamente, para las consultas que necesiten. Perfecto. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, fíjense, bueno, se pudieron ver cómo cambia el costo cuando le cambiamos la referencia, cuando le ponemos costo puntual, ¿eso pudieron verlo? Sí, sí, cuando se le cambia con el comando el bandwidth. Bien. ¿Hay alguien más que esté haciendo algo aparte de Lucho? Sí, sí, se ¿De pudo. Lucio? Se pudo. ¿Sí? Bien. Bueno. Vamos a... Bueno. Vamos entonces a ver algunos comandos que nos van a servir, obviamente, para verificar. El tema con los protocolos de enrutamiento dinámicos es que uno los habilita en los dispositivos y bueno, después empieza a agregar dispositivos en la misma red y en algún momento esto por ahí puede llegar a no funcionar adecuadamente o demás. Entonces, es importante tener y conocer los comandos para verificación de cómo está funcionando este protocolo, porque básicamente nosotros lo habilitamos y empieza a funcionar solo, pero eso no significa que funcione bien o que haga lo que nosotros pretendemos que el protocolo haga, o podemos estar confundidos nosotros, o puede ser el protocolo que esté haciendo otra cosa porque los parámetros que le hemos puesto no son los adecuados. Entonces, para verificar el funcionamiento del enrutamiento, son útiles los siguientes comandos. El UIP Interface Brief, tan conocido por nosotros, sí nos va a dar una vista rápida de cómo están configuradas las interfaces y si están activas y demás. Ese comando nos permite rápidamente no solo verificar no el funcionamiento, sino que están activas, cuáles son las direcciones que tienen configuradas, y ahí podemos llegar a encontrar a veces que el problema puede estar o en una máscara o en una dirección IP. El UIP root, con esto vamos a verificar que la tabla de enrutamiento contiene todas las rutas, y entonces acá podemos ver que hay rutas que no se están propagando bien, y después habrá que ver cuál es el problema, ¿no? Pero
nosotros frente a una red tenemos que tener en el show IP root digamos, todas las rutas que estamos viendo en el gráfico tienen que estar plasmadas o tienen que aparecer en el show IP root, con lo cual el show IP root nos va a dar justamente una vista de todas las redes que el router conoce. Sabemos que OSPF, bueno, cuando arma la instancia en los distintos routers, no va a tener la misma tabla de topología, porque en realidad se pone como base del árbol que va a desarrollar, ¿no es cierto? Porque conoce toda la topología de la red. Pero sí tienen que aparecer en el show IP root, tienen que aparecer todas las redes que pertenecen o que están en la red que estamos habilitando con OSPF o en el dibujo que nosotros tengamos. Entonces, los show IP root no van a ser iguales en todos los routers, pero sí en todos tienen que aparecer todas las rutas. Eso es importante de verificar. Existen algunos comandos adicionales para determinar que OSPF funciona como se espera. Por ejemplo, el show IP OSPF neighbor necesitamos verificar que estén todos los vecinos, que realmente sean vecinos de todos los routers. Con el show IP protocols vamos a verificar cuáles son los parámetros configurados para el protocolo en particular. Con el show IP OSPF y con el show IP OSPF interface podemos verificar qué parámetros de OSPF tenemos configurada en cada una de las interfaces, y con el show IP OSPF vamos a verificar un poco el funcionamiento, no el funcionamiento, sino los parámetros generales de todo el protocolo. Bueno, como habíamos visto con el show IP OSPF neighbor, vamos a verificar las adyacencias con el resto de los vecinos. Recuerden que cuando estamos parados en un router que es un Drother, no es DR ni BDR, esta adyacencia full se va a transformar en un two-way cuando se esté comunicando con otro router que también es Drother. O sea, de un Drother a un Drother no establece una adyacencia full, sino que el full se establece solamente con los routers que son DR o que son BDR. Entonces, cuando no tengo una adyacencia con un vecino, y nosotros en nuestra gráfica o en nuestra tabla de topologías sabemos que debería existir una adyacencia, tenemos que verificar lo siguiente. Que posiblemente las máscaras de subred no coinciden, y esto hace que los routers se encuentren en redes separadas, que los temporizadores de tiempo de hello y dead sean distintos en ambas puntas del enlace que unen esos routers, o que los tipos de redes declarados, que en un caso sea broadcast y que del otro lado esté declarado como de punto a punto, no coincidan. O que falte un comando de red OSPF o que el comando de OSPF sea incorrecto. Entonces, cuando no tengo una adyacencia, me tengo que fijar primero en las máscaras para ver si están en la misma red, que los temporizadores de ambos extremos sean iguales, que los tipos de redes también en ambos extremos coincidan, y si todo eso está bien, bueno, verificar los comandos de red OSPF que no sean incorrectos y que estén ambos configurados de ambos extremos de la misma manera. Como les decía, con el comando show IP protocols vamos a verificar todos los parámetros de OSPF. Por ejemplo, podemos verificar el ID del proceso,
las interfaces configuradas que pertenecen a la instancia OSPF. Fíjense que acá nos lista las interfaces que están configuradas, o sea, que pertenecen o que van a anunciar rutas en OSPF. ¿Quiénes son los vecinos o de los vecinos de los cuales reciben actualizaciones? Y la distancia administrativa que tiene esa instancia OSPF para el cálculo. Lo que estaría faltando acá, que a lo mejor aparece un poco más adelante, es si nosotros hemos pasivado alguna de estas interfaces, van a aparecer las rutas que están, las interfaces que están pasivadas, que quiere decir que están en el listado de enrutamiento, o sea, esas rutas se van a publicar, el protocolo las va a publicar, pero no va a pasar paquetes de estado de enlace hacia esas redes, hacia esas interfaces que están pasivadas. Entonces, la instancia de ruteo OSPF, el ID del router, las interfaces configuradas para que anuncian rutas, las interfaces que van a estar pasivadas, los vecinos de los cuales van a recibir actualizaciones y la distancia administrativa que es 110 por defecto para OSPF. El comando show IP OSPF, como les dije, también da otro tipo de información de la configuración del protocolo OSPF. Fíjense que también nos da la instancia de OSPF habilitada, la identificación del proceso OSPF o el router ID, y la información más general de OSPF nos informa que tiene un área backbone configurada, y la última vez que se ejecutó el algoritmo SPF, acá estaría last execute, el 31 de agosto y el horario correspondiente. No, perdón. Este es el tiempo. Ago no es 31 de agosto, sino el tiempo que fue la última vez en minutos y segundos, de la última vez que se ejecutó el algoritmo SPF. Y se ejecutó 4 veces desde la última vez que el protocolo, que el router está, o sea, desde que estuvo prendido el protocolo 4 veces. Bueno. El comando showip OSPF interface, donde nosotros ponemos interface y ponemos una interfaz, nos da toda la información que corresponde del protocolo, que corresponde a esa interfaz. Entonces, el process ID es el 10, o sea, porque nosotros pusimos OSPF 10. El router ID también. El tipo de red, del tipo de enlace que hemos configurado esa interfaz. Entonces, esta interfaz que por defecto es broadcast, le hemos puesto el comando que corresponde y la hemos cambiado a punto, el costo que hemos configurado para esta interfaz, y después quiénes son sus vecinos. Tenemos en este caso un solo vecino y es el que tiene el router vecino que tiene como ID el 2.2.2.2. También el comando, bueno, sabemos que con el comando showip OSPF interface brief nos va a indicar cuáles son las interfaces. El process ID es para todos el 10. El área es para todos el 0.
la interfaz, el valor que tiene la dirección IP de la interfaz correspondiente con su máscara. El costo, lo marqué en amarillo para poder identificarlo, el costo que tiene cada una de esas interfaces o el acceso a cada una de esas redes, el tipo de interfaz configurado, que en este caso se ha configurado en todas en punto a punto, y la cantidad de vecinos que tiene, con el cual alcanzamos a través de esas interfaces. El número de vecinos de cada interfaz, de cada enlace. Bueno, y acá llegamos al... esperen que me salteé un tema muy importante. Este es el... esto vamos a hacer después. No, este no lo vamos a hacer, este Packet Tracer. Pero me salté un tema, no sé por qué... perdón. Que es la configuración. La propagación de una ruta predeterminada. Esto es importante porque, por ejemplo, a ver, vamos a ver en una gráfica cuándo tendríamos que hacer, en este caso, por ejemplo, en esta gráfica, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que en este caso es una red interna y tenemos una única salida a Internet. Entonces, para salir a Internet es posiblemente nosotros en R2 configuremos una ruta predeterminada, entonces, que diga sobre, en este caso está configurada sobre la loopback 1, pero si en la realidad lo tenemos conectado a Internet, esta sería una interfaz Giga o una interfaz Fast que se conecta a través de algún servicio, de un proveedor de servicios de Internet, se conecta a Internet. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros sobre este router? Decir que poner una ruta predeterminada que en cualquier cosa o cualquier ruta, cualquier dirección que no sea las que ya tenemos declarado y las que ya se saben, se conocen por OSPF, lo saque por esta puerta hacia Internet. Supónganse que esto no sea una loopback y que tengamos una dirección IP, la 64.100.00/30, con que sea parte de este enlace. Entonces voy a tener la 64.100.0.1 de este lado y la 64.100.0.2 de este lado. Entonces tendría que agregar yo en R2 una ruta sobre la interfaz, que en este caso no va a ser una loopback, sino una giga. Supónganse que puedo tener la giga 002. Entonces voy a poner una ruta IProot una ruta por defecto, IProot 0.0.0.0 con máscara 0.0.0.0, lo mande a la dirección 64.100.0.2, que es la dirección de este borde de Internet. Ahora, yo quiero que que toda la red sepa, digamos, esa puerta no está configurada, no está participando del proceso OSPF, porque en realidad esa puerta no la voy a incluir OSPF porque esa es la salida a Internet. Entonces, esa no está dentro de lo que OSPF tiene para ver internamente. Yo no voy a publicar las direcciones internas hacia afuera
y tampoco voy a mandar hacia afuera las direcciones que sean internas. Entonces, estoy agregando una ruta por defecto hacia afuera para poder salir a Internet. Ahora, yo quiero que todos estos sepan que la salida a Internet la tiene R2 y que puede salir a Internet. ¿Cómo hago para informar a R1 y R3 que R2 tiene una ruta de salida a Internet, una ruta por defecto de salida a Internet? Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer? Volvamos a acá. Entonces, voy a informar, como les decía antes, la ruta estática predeterminada en R2 va a ser hiperroot 0.0.0.0 con máscara 0.0.0.0 y le voy a agregar la dirección del siguiente salto o en el caso de, esta es la mejor forma de anunciar una ruta, pero en el caso de que yo esté segura que tengo una dirección punto a punto, puedo ponerle la interfaz de salida propia por el cual va a salir esta ruta. Entonces, como les decía, en R2 tengo la interfaz de loopback IP address configurada y la ruta por defecto configurada como salida a través de la loopback 1. Ahora, en la instancia de definición de OSPF, yo tengo que mandar esa ruta. Esa ruta no está formando, esta ruta que configure, no está formando parte del proceso OSPF y la interfaz de salida tampoco está formando parte de las interfaces que participan en OSPF. Entonces, cuando configuro router OSPF en instancia 10, le tengo que informar que la ruta por defecto la propague a través de la instancia OSPF 10. Esto se hace para justamente que todos los routers que pertenecen al OSPF sepan que R2 tiene una ruta configurada con salida a Internet. En realidad lo único que estamos haciendo es propagando esta información a través del proceso OSPF 10. ¿Y qué es lo que estaríamos viendo cuando hacemos esto y ponemos el comando default information originate? Estamos informando a los routers R2 y R3 que tenemos una ruta por defecto para salida a Internet. ¿Cómo verificamos que esa ruta está cargada y está configurada? Bueno, en el router R2 lo voy a tener, cuando hacemos el show hiperroot, voy a tener la estática, que es esta, la estática por defecto, 0.0.0, está directamente conectada a la dirección, a la interfaz loopback 1. Entonces, después voy a verificar, tanto en R2 como R3, que esa ruta se haya propagado a través de OSPF. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, a R1, en R1 va a aparecer, en vez de como estática, va a aparecer como que es una ruta que se propagó por OSPF, por eso tiene el O asterisco. El O asterisco indica que es una ruta predeterminada aprendida por OSPF y la designación E2 indica que se trata de una ruta externa. También podrían aparecer otras rutas que son E1 también, pero está fuera del alcance de este módulo, pero sepan que podemos propagar rutas por defecto, rutas externas o algunas rutas internas a través del proceso OSPF.
En este caso solamente lo que vamos a hacer es propagar rutas externas por defecto. ¿Cómo entonces? ¿Cómo lo vemos en R1? A R1 le llegó la información de que a través de OSPF que tengo una ruta externa de salida que es la 0.0.0.0. Fíjense que tiene un costo de 1 porque es una ruta estática y OSPF lo va a poder encontrar esa dirección o esa salida externa vía la 10.1.1.6. Bueno, esto obviamente va a depender de cómo esté conectada a través de la Gigabit Ethernet 000. Entonces, ahora, veamos. La propuesta es ahora armar o hacer este packet tracer de área única, que es el punto 271. Son las 16:06, les voy a dar 20 minutos porque este es bastante completo, tiene prácticamente todo porque es el del final del capítulo. En redes broadcast de multiacceso, que son las redes que actualmente tienen más, digamos, más, las redes se conforman más como redes del tipo broadcast multiacceso actualmente, y entonces hagan este packet tracer, tendríamos hasta las 16:27. El único, cuando esto les va a pedir que le cambien la configuración a las interfaces Giga, que le cambien la configuración con el autocost. Con el comando autocost bandwidth. Bueno, autocost reference bandwidth. ¿Dónde está? Tengan cuidado porque, bueno, yo lo hice. Autocost reference bandwidth. Les dice que utilicen, bueno, no me acuerdo bien cómo dice que lo utilicen. Yo usé autocost reference bandwidth 10.000 y después vi que me lo corregía mal. O sea, tienen que usar el autocost reference bandwidth 1000 para que les ponga, digamos, para llevarlo a, como no tiene interfase de 10 gigabits, para que realmente les ponga este valor en 1 y este valor en 10. Nada, eso quería comentarles, que por ahí les pide que cambien el autocost. Creo que les dice que lo cambien a 10.000, pero en realidad lo corrige como 1000. Perfecto.